Gente, hoy vamos a hablar de personajes que son débiles, entre comillas, relativamente débiles, dentro de su universo, que no son ni de cerca el top, pero vía preparación o con un plan extraño pueden derrotar incluso a las mayores bestias de su universo. Déjame tu lista en los comentarios y ya sabes, dale like, pero sobre todo hype para hacer una parte 2, que han faltado muchos personajes. Desde el ninja más vago de la ficción hasta el señor que gana a todo el mundo con preparación. Número 5. Shikamaru, de Naruto. Sí, sé que Shikamaru no es débil, por eso lo de entre comillas, tenerlo muy en cuenta. Pero estaremos todos de acuerdo que en gran parte el poder de Shikamaru o el por qué gana muchas de sus peleas es por su IQ. Bro, tengo un IQ mayor al promedio. Pero antes de hablar de esos momentos, hablemos de las habilidades del clan de Shikamaru, ya que son importantes para esos planes. El clan Nara tiene el Kage Manen no Jutsu, que básicamente le permite manipular las sombras, siendo una de las técnicas más versátiles de todo Naruto. Se puede utilizar la técnica para atacar y dañar a tu enemigo, pero sobre todo, y es lo más importante, puede inmovilizarlos, incluso varios a la vez, manipulando la forma de su sombra. De esa manera puede ejercer un rol de support de control, deteniendo a sus enemigos y permitiendo a los aliados atacar fácilmente. No por nada, tanto Shikamaru como su padre destacan en las posiciones de líderes, o al menos como capitanes en la toma de decisiones lógicas, por tener ese rol de apoyo. Es algo que les viene extremadamente bien. Pero pasemos con Shikamaru y algunos de sus grandes ejemplos, y empecemos hablando por su enfrentamiento en los exámenes Chunin contra Temari. Nada más empezar la pelea, Temari llegó a la conclusión de que, al ser un ninja que utiliza las sombras, buscará acercarla a la zona de los árboles para aprovechar la sombra de estos. Pero Shikamaru no es un don nadie, como nos dice la propia serie, no es el más fuerte ni tiene técnicas especiales, pero es un genio en las estrategias. Es más, es un genio con más de 200 de IQ, al menos según el examen que le hizo su maestro Asuma, y seguramente ni se esforzó para sacar esa nota. En principio parecía que tenía un plan muy simple, simplemente esperar a que bajara un poco el sol para que el rango de la sombra se ampliara por el ángulo del sol, pero no, este no era el plan. En realidad lo que hizo es crear una especie de paracaídas con su ropa y un kunai, para que este, al estar en el ángulo correcto, proyectara una sombra sobre Temari y así atacarla sin que se diera cuenta y básicamente inmovilizarla. Pero esto también era mentira, era todo un bait, era un plan dentro de otro plan. Su plan en realidad era aprovechar el agujero que había hecho Naruto, introducir su sombra por ahí dentro y sin que lo viera Temari, inmovilizarla y poder controlarla. Así que el tío tiene planes dentro de planes. Eso ya habla muy bien de él, aunque es verdad que técnicamente Shikamaru después de esto se rindió, pero eso es porque es un vago de mierda. Como veis, solo vía IQ ganó este combate, porque Temari, teniendo en cuenta que es una peleadora a distancia, tenía bastante ventaja con sus técnicas de viento, pero creo que con solo este ejemplo no estaréis de acuerdo. Vamos con unos cuantos más. Cuando son perseguidos por los ninjas del sonido, quien monta el plan de simular una emboscada, ya que era la única opción viable, es él, y lo hace en cuestión de unos pocos minutos, ofreciéndose a sí mismo para hacer de señuelo, simplemente deteniendo a varios ninjas a la vez, que es bastante logro, siendo sinceros, porque la técnica de las sombras consume bastante chakra, hasta que simplemente su maestro Asuma llegó y lo salvó. Sí, no es un plan súper complicado, pero teniendo en cuenta que era un crío contra ninjas bastante más adultos, es a tener en cuenta. No por nada, tiempo después sería nombrado como el líder en la misión de rescate a Sasuke, y en su pelea contra Tayuya, una ninja mucho más fuerte que él, demostró un gran IQ, siendo consciente de que era imposible para él identificar el patrón de la melodía, ya que las artes musicales no son lo suyo. Lo que hizo es identificar el patrón a través de los dedos, todo mientras esquivaba a las bestias de Tayuya. De esa manera pudo detener a las bestias con su control de sombras, aunque después se le complicó la cosa con la segunda forma de esta. Aún así se las ingenió para salir del genjutsu, rompiéndose uno de los dedos, y forzar que se acercara para detenerla mejor con su jutsu de sombras, ya que a menos distancia menos están estirando la sombra y por lo tanto más fuerte es. Es muy destacable esto. Y para rematar este puesto, hablemos de su enfrentamiento contra Hidan, que aquí ya demostraría un IQ tremendo, la batalla más personal de Shikamaru. En el primer enfrentamiento contra Hidan, el primero en darse cuenta de cómo funciona la maldición de este fue Shikamaru, que si debe chupar la sangre de su enemigo, que si debe estar en el círculo, y a partir de ahí elaboró todo el plan. Por cierto, si no sabéis qué es básicamente la maldición de Hidan, es que puede devolver el daño que le hagan o el daño que se haga a sí mismo contra la persona que ha maldecido. Lamentablemente no conseguirían ganarle por la inmortalidad de este, pero Shikamaru buscaría venganza por su maestro, ya que lamentablemente moriría, y ahora ya tenía toda la información necesaria para derrotar a Hidan. Y ojito con el plan, desde antes de empezar la pelea ya tenía todo preparado, los roles que tenían que tener Ino y Choji. Incluso teniendo en cuenta que Kakashi se unió en el último momento, ya había pensado un plan para incluirlo. Solo hay que ver cómo preparó todo el terreno para luchar contra Hidan. Y no solo eso, sino que además aprovecharían que Hidan tenía un compañero, ya que le robarían un poco de su sangre, y cuando Hidan creía que estaba chupando la sangre de Shikamaru, en realidad era la de Kakuzu, y cuando se apuñaló, destrozó uno de los corazones de su compañero.
Vamos, básicamente mató 2 pájaros de un tiro y, como había preparado todo el terreno perfecto para derrotar a Hidan, digamos que aprovechó, explotó un par de cosillas y dejó cómodamente durmiendo en un agujerito para toda la eternidad a Hidan con su bonita inmortalidad. El tío lo tenía todo y es todo absolutamente planeado. Como veis, Shikamaru es un ejemplo perfecto. No es el más fuerte, no tiene una técnica extremadamente poderosa, es más un rol de support y ya está, pero aún así, vía plan, habría sido capaz incluso de haberse convertido en Hokage si hubiera querido, pero lamentablemente para él y en beneficio de Naruto era demasiado vago. Pero pasemos al siguiente. Número 4. Síndrome de los increíbles. Y este caso es muy bueno porque precisamente se hizo fuerte porque lo rechazaron por ser débil. Cuando era crío, Buddy fue rechazado por su ídolo Mr. Increíble precisamente por no ser super. Bueno, y en parte por ser un crío, aunque viendo su inteligencia quizá podríamos considerarlo un super. Después de eso, aunque no sabemos exactamente cómo, Síndrome empezaría a ganar mucho, pero que mucho dinero vía su intelecto, seguramente fabricando armas y vendiéndoselas a estados, empresas o al mejor postor, o según algunas teorías raras en internet le financió el propio estado, que todo podría ser, la verdad. Y el tío acabaría estando tan forrado que tendría su propia isla privada, guardias, una secretaria cañón y solvencia económica suficiente para sus experimentos. Pero ojo, Síndrome no solo se preparaba el terreno por sus inventos, sino que lo primero que hacía era atraer a los supers a su isla secreta usando a Mirage como contacto, y seguramente viendo cómo actuó con Bob como una especie de agente seductora, de manera que venían a la isla con la guardia bastante baja. Y una vez ya estuvieran en su terreno, soltaría a los perros como el señor Barnes, pero en vez de perros eran omnidroides. Ya solo la versión 1.0 pudo matar a Universal Man, un héroe que podía volar, hacerse intangible o indestructible debido a su manipulación molecular, y aún así el omnidroide lo derrotó, seguramente aprovechando su punto débil, que era que básicamente si el tío no activaba sus poderes era una persona bastante normal, es decir, te lo podías cargar un solo golpe. Y cuando el droide era derrotado, como cuando Macroburst derrotó a esta versión del omnidroide, la 1.0, simplemente Síndrome creó la siguiente versión, aprendiendo de sus errores. Para que os hagáis una idea, con la versión 4.0 derrotó a Hypershock, un super que podía provocar terremotos de grado 6, o a Gamma Jack. Ya sabéis, el super que hace unos meses la gente empezó a comparar con Homelander, pues también fue derrotado, en este caso por la versión 5.0. Y además estas versiones no tardaban mucho, ya que por ejemplo Bob enfrentaría a la 8.0 y poco tiempo después ya estaría la 9.0, la cual era mucho mejor. Ojo, las mejoras no eran solo ser más grandes o fuertes, sino que cambiaba la forma, más articulaciones, mejor rotación de estas, agregar más armas como los láseres o sobre todo mejorar su inteligencia artificial. Sobre todo en las últimas versiones lo que más mejoraba era esto, la forma ya era bastante redonda desde el 8 hasta las siguientes formas que vemos, siendo la cúspide de esto la versión 10.0, la cual podía derrotar a básicamente cualquier super o incluso rebelarse contra su propio creador. Sí, ahí la cagó, pero ninguna IA es buena IA en la ficción si no se rebela contra su creador, es una regla no escrita de la ficción. Este tío en cuestión de unos días, quizá unas semanas, es capaz de sacarte un robot completamente superior a la versión anterior, aprendiendo de sus derrotas. Pero ojito, no solo tenía los omnidroides, sino que por ejemplo tiene los guanteletes de energía .0. Básicamente con ellos inmovilizó a Mr. Increíble, lo levantó y lo podía golpear y controlar a distancia. A Mr. Increíble, el super más poderoso de su universo o uno de los más poderosos. Con eso ya puedes countear prácticamente a todos los supers, al menos los supers más físicos de tu universo. Habrían algunos que juegan más a lo mental que quizás se complicarían, pero ya con ese invento, solo ese, ya eres un counter absoluto. Y también tenía algo menos impresionante, que era una especie de botas cohete que bueno, al menos le daba una gran movilidad. El tío acabó con prácticamente casi todos los supers, al menos los más famosos de su propio universo, solo sacando versiones mejoradas de sus robots para acabar con ellos. Si este no es un ejemplo clarísimo de fuerte con preparación, no sé cuál es un buen ejemplo. Pero ahora sí que sí, pasemos al señor que era fuerte por comer cosas raras. Número 3. Tamaki de Boku no Hero. Antes de que digáis nada, dejadme explicaros el porqué de este puesto. La mayoría de los personajes fuertes con preparación lo son vía inteligencia. Bueno, y también vía dinero. Creo que eso es bastante obvio. Por lo que poner uno que sea vía su poder, creo que queda bastante bien y no os esperabais un puesto así, de eso estoy seguro. Y así es un poco diferente el top, pero vamos con la explicación. Tamaki es uno de los 3 grandes y si me lo preguntáis a mí, es el que tiene mayor potencial, ya que es básicamente el queer más versátil o uno de los más versátiles de todo este universo. Pero ¿cuál es su queer? Su queer es manifest, básicamente manifiesta características de lo que se coma. Ojo, importante, animales, vegetales o incluso cosas inorgánicas, y además puede combinar las características de lo que se come, creando combos extremadamente rotos. Por lo que veréis, obviamente sus combates sí o sí necesitan una preparación. Básicamente se tiene que preparar por lo menos el almuerzo o la dieta antes del combate, eso seguro. Ojo, importante, el poder se mantiene mientras el
el alimento está en su sistema. Una vez ya digerido, ya no lo tiene, tendría que volver a alimentarse, por lo tanto tiene un límite de tiempo biológico. Ahora iremos con unos cuantos ejemplos canónicos y después veremos todo su potencial real con algunos ejemplos hipotéticos. Por ejemplo, lo vemos utilizar muy frecuentemente en los brazos del pulpo, porque sí, los pulpos no tienen tentáculos sino brazos, según tengo entendido, con sus dedos para inmovilizar a sus enemigos. También utiliza almejas porque son buenas como escudo y también para atacar, ya que básicamente es una especie de martillo, por así decirlo, e incluso utiliza alas de pollo u otros animales para mayor movilidad. Lo vemos enfrentarse a 3 yakuzas con sus diferentes quills a la vez sin demasiados problemas, teniendo en cuenta que además es que estos tíos no solo tenían sus quills, sino que llevaban armas de fuego o armas blancas y que además combinaban muy bien en equipo, ya que uno tenía el quill del hurto, básicamente podía robar las partes del cuerpo de su enemigo, y eso incluye las partes animales o de vegetales o de lo que sea de Tamaki, y eso queréis o no, es bastante counter, pero es que había otro que literalmente era su máximo counter, porque se lo podía comer, todo lo que se comía se digería directamente, así que podía arrebatarle partes de sus dedos de pulpo, por así decirlo, y para poder ofensivo tenían un tío que se cristalizaba y así la reaba de hostias. Aún así Tamaki, combinando bien esos animales que se había comido, ya fuera el pulpo, las almejas, más los cristales de su enemigo, porque sí, se los comió, consiguió ganar bastante bien. Como veis, si va bien preparado con una buena dieta, puede luchar contra varios enemigos a la vez sin muchos problemas. Ahora bien, el potencial de este quill es mucho mayor que esto. Imaginaros que el siguiente combo, el camarón mantis, ya sabéis, ese animalito que tiene un super puñetazo que revienta cristales blindados y tus dedos fácilmente, siendo una cosa muy pequeña. Imaginaros a nivel de tamaño humano la potencia de ese puñetazo. Tendría uno de los puñetazos más potentes de todo Boku no Hero, lo que además podríamos combinar junto al escarabajo tigre, un pequeño insecto que corre extremadamente rápido gracias a la potencia de sus patas. Pues imaginaros lo mismo a tamaño humano. Vamos, sería un combo muy perfecto y fácil de ejecutar. Básicamente pega un sprint gracias a sus patas de escarabajo y one-shotea al enemigo de un solo puñetazo. Y por si acaso el oponente es muy resistente o simplemente es complicado de derribar, podría sumarle veneno paralizante de alguna medusa, porque esto también lo puede hacer. Y si le sumas algún mineral o las mismas almejas para la protección, tienes un combo casi perfecto. Ofensiva, velocidad, defensa y además con veneno. Lo tiene todo. Además de que podrías enviarlo a casi cualquier situación simplemente adaptando su dieta. Los combos son casi infinitos teniendo en cuenta los animales, vegetales o cosas inorgánicas que existen. Por eso creo que es el personaje perfecto para este vídeo y bastante diferente a lo habitual. Estoy seguro que ninguno se lo esperaba. De hecho, a mí tampoco se me ocurrió. Esta idea me la dio un suscriptor en directo, así que creo que es un buen puesto. Pero pasemos al mejor cazador del anime. Y si te está gustando, ya sabes, dale like, compártelo, pero sobre todo hype este. Y recuerda, tenemos un canal secundario, link en el comentario fijado. Número 2, Goblin Slayer. Y este puede ser el mejor ejemplo de personaje débil que vía preparación hace auténticas maravillas. El Goblin Slayer es la voz de la experiencia. Cuando lo vemos en la historia, ya ha tenido un entrenamiento severo con su maestro y lleva unos cuantos años de práctica cazando goblins. Si queréis ver cómo se nota este cambio de experiencia, leeros el manga spin-off JR1 y compararlo con el normal. Veréis cómo hay una diferencia absurdamente abismal. De hecho, en el JR1 normalmente él es quien recibe los consejos, mientras que en el normal es quien aconseja. En el mundo de Goblin Slayer hay personajes que pueden utilizar poderes curativos, milagros, invocar dragones esqueleto o afinidades con ciertas magias como los elfos, habilidades extrañas como los enanos y diferentes razas o humanos que son simplemente literalmente eures, porque sí, en el universo de Goblin Slayer existen personajes que tienen prácticamente ese título, pero Goblin Slayer no. Él es la preparación y adaptabilidad extrema. Si no me creéis, vamos con unos cuantos ejemplos. Desde el inicio se nos deja claro que este señor no aprecia sus armas. Si tiene que lanzarlas, lo hará. Total, se acaban desgastando y rompiendo. De hecho, por eso las suele comprar bastante baratas. Se compra cuchillos arrojadizos. Usará las armas de los propios goblins. Si solo hay una entrada, usará una fogata para llenar de humo la cueva y así forzar a los goblins a salir. Inspecciona siempre los terrenos antes al detalle, porque si los inspecciona, puede saber qué cantidad de goblins hay viendo las pisadas. Si tienen jinetes goblins, que son básicamente goblins que van en lobo. Si hay hechiceros goblins, lord goblins, si hay trasgos o campeones goblins, que son goblins muy grandes y bastante poderosos al punto de que ponen en bastante peligro a otros aventureros rango plata. Y aún así, Goblin Slayer, con ver un par de cosas, puede analizar esto bastante bien. Pero siendo un poco más específico, tenemos momentos muy claros, como cuando lucha contra el Lord Goblin. Goblin Slayer, viendo el terreno de la granja, se dio cuenta de que una gran horda iba a atacar, así que sin dudarlo fue al gremio a ofrecer su propio dinero para contratar a varios aventureros para luchar contra ese ejército de goblins. Y ojo, son goblins, pero como nos dice el Goblin Slayer, no son estúpidos. Y de hecho, para nada. Yo siempre he considerado que estas criaturas están muy infravaloradas dentro de su universo, están muy rotos. Por ejemplo, usaron escudos humanos,
Os pondría imágenes, pero no son muy monetizables. Tenían jinetes goblins, atacaban bastante bien organizados para lo que son goblins, pero el Goblin Slayer ya lo tenía todo planeado, ya sabía lo que iban a hacer. Como él mismo dice, sí, los goblins te pueden emboscar, pero no esperan ser emboscados, así que utilizó esa estrategia. Pero ¿sabéis lo mejor? El Goblin Slayer nunca luchó contra ese ejército de manera directa. Él fue a acabar con la aldea del Lord Goblin, porque sabía que cuando el Lord Goblin se viera un poquito en problemas, huiría para su casa. Así que fue a destruirla para que no tuviera sitio para huir y sitio donde repoblar otra vez a los de su especie. Además de tener un plan para derrotar al Lord Goblin, porque en lucha individual era bastante poderoso y en este caso el Goblin Slayer no estaba al 100%, estaba herido. Y gracias a los poderes protectores de la sacerdotisa consiguió ganar fácilmente ese combate. O cuando se infiltraron en una fortaleza enana y se dieron cuenta de que había un paladín Goblin que estaba fabricando armas de hierro. Para que os hagáis una idea, un paladín Goblin sería lo equivalente a un Ebre en términos humanos, un personaje bastante roto. Y aún así montó un plan para acabar contra el paladín y contra su ejército, por así llamarlo, que era mucho más fuerte que él individualmente. Así que el Goblin Slayer, aprovechando que estaba en un terreno con mucha nieve, provocó una avalancha. Sí, los planes de este señor a veces pueden ser muy simples pero extremadamente peligrosos, pero acaban funcionando. Y ojo, no creáis que solo está hecho para derrotar goblins. Ha llegado a derrotar a un ogro o un orco, no recuerdo exactamente lo que era, creo que era un ogro, básicamente invocándole un mar o parte de un mar, o incluso una especie de dragón, si podemos llamarlo así, solo vía preparación. Goblin Slayer es la experiencia hecha persona. Siempre tendrá un plan para derrotar a esos goblins o quizá algo más. Así que pasemos al número 1. Número 1, Batman. Sin duda el más conocido en este aspecto. No por nada, el Batman con preparación es el equivalente en el mundo de los cómics al Goku le gana. Siempre estará esa frase cuando hagas un versus de Batman, 100%. Y aunque esto obviamente es una exageración tremenda, sin duda, Batman, si antes de pelear tiene información tuya y tiempo para hacer un plan, es muy probable que sus posibilidades de ganar aumenten exponencialmente. Pero antes de pasar a algunos ejemplos de algunos de sus planes, hablemos un poco de todas las habilidades que tiene Bruce Wayne, mejor dicho algunas. Ojo, estoy llamando a Batman débil, pero porque dentro de DC existen muchas bestias, ya sean metahumanos, cyborgs, alien, entidades cósmicas, cosas muy extrañas, poderes cósmicos, lo que tú quieras, por aquí existe. Pero en términos humanos, Batman es el pináculo. Pocos humanos normales le pueden ganar en una pelea directa. Sus stats físicos de fuerza, velocidad y más están al límite de lo sobrehumano. También sabe muchas artes marciales. Por ejemplo, aprendió boxeo del mismísimo Wildcat. También sabe técnicas de ninjutsu aprendidas por el maestro Kirigi, judo, capoeira, karate, o también técnicas del Kali, que es un arte marcial útil con bastones y cuchillos, pero que él las utiliza con sus batiherramientas, entre muchas artes marciales. Si hablamos parte intelectual, es un genio de la deducción y lógica, un grandísimo detective. No el mejor, hay mejores, pero sin duda puede resolver casi cualquier tipo de caso. Pero su punto más fuerte es ser un preparacionista. Básicamente Batman siempre se pone en lo peor y por eso crea planes para muchísimos escenarios. Y el punto más importante, tiene mucho dinero para poder llevar a cabo esos planes. Y eso es lo verdaderamente importante. Ahora sí, vamos con algunos ejemplos de sus preparaciones o planes. Por ejemplo, tenemos diferentes armaduras creadas por Batman para diferentes situaciones bastante complicadas. Una de estas sería la Justice Booster. Está diseñada para luchar contra los miembros de la Liga de la Justicia por si estos son controlados o se hacen malvados, se corrompen o lo que sea. Básicamente es una armadura counter para la Liga de la Justicia. Por ejemplo, tiene un cañón que dispara un líquido para alterar la fricción en el suelo y así afectará al Flash. También posee una sustancia basada en el carbonato de magnesio en polvo que absorbe la humedad de manera extrema, lo que obviamente es muy útil contra Aquaman. Incluso tiene una especie de minisoles rojos en la armadura para luchar contra Superman. Ojo, no quiere decir que les gane, pero vamos, está bastante bien equipada y está hecha para resistir muchos golpes y de esa manera por lo menos ganar algo de tiempo, teniendo en cuenta que es un humano peleando contra auténticos dioses. Por otro lado, también tenemos cuando investigó la muerte de Orión y consiguió elaborar un plan para herir y debilitar a Darkseid con una bala de radión, que era una debilidad de los nuevos dioses, aunque este se saltara su código moral con las armas de fuego. Y aunque es obvio que no le ganó, de hecho terminó bastante mal con los rayos de Darkseid, sin duda esto molestó bastante a Darkseid. No por nada solo Batman lo está pasando tan mal, se ardió un poquito. Vamos, gente, es un tío que tiene planes contra él mismo por si algún día es incapaz de controlar sus instintos más primarios y acaba matando a alguien y volviéndose loco. Como es el Batman Fire Safe, que es una especie de androide para detenerlo. Eso sí, algunas veces estos planes de preparación o planes de contingencia han sido utilizados contra él mismo o sus compañeros, como los planes de contingencia contra la Liga y sus puntos débiles. Pero bueno, son cosas que pasan cuando preparas tus planes y te los roban. Aún así, indudablemente Batman, de ser un humano que podría morir perfectamente de un tiro
enfrentarse a entidades cósmicas cara a cara con una armadura de por medio dice bastante de tu nivel de preparación. Obviamente, indudablemente tenía que poner a este señor. Espero que os haya gustado el vídeo. Sé que quedan otros muchos personajes que no he nombrado. Si le va bien haremos una parte 2 o incluso parte 3 porque hay muchos más ejemplos de estos personajes. Ahora sí que sí, adiós.